Ahí estamos grabando. Entonces, el encargo que constituye el objeto del mandato, y esto es importante que lo tengan presente, debe consistir en la ejecución de actos jurídicos. Y se comprueba esta afirmación si se examinan las facultades que el mandato confiere naturalmente al mandatario. ¿Cuáles son ellas? Dice que son pagar las deudas y cobrar los créditos, intentar acciones posesorias, interrumpir prescripciones, contratar las reparaciones de las cosas que administra, comprar los materiales necesarios para el cultivo y beneficio de las tierras, minas o fábricas que se le hayan confiado. Por consiguiente, el encargo, que consiste en la ejecución de un hecho material, el encargo que consiste en la ejecución de un hecho material, como construir un camino, levantar un muro, no constituye mandato, sino un contrato de arrendamiento de servicios o de confección de obra material. Es bueno eso tenerlo presente para que en su oportunidad, cuando hablemos del mandato, no confundamos los conceptos. Siempre que estamos hablando que el objeto del mandato constituye en la ejecución de actos jurídicos, estamos cumpliendo con los requisitos del mandato. Pero si nos apartamos de ellos, si nos vamos a los ejemplos como este que se menciona, el de levantar un muro, el de construir un camino, el de construir un mausoleo en el cementerio, el de construir una pieza adicional en la casa, esos son derechamente arrendamiento de servicios o confección de obra material, que en su oportunidad estudiaremos cuando analicemos el arriendo. Vamos a los servicios profesionales. El artículo 2118 establece que los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato. Profesiones, carreras que suponen largos estudios. Aquí estamos nosotros, 5 años, 6 años, son el tiempo que nuestra carrera tiene. Y en esas circunstancias estamos hablando que el ejercicio profesional del abogado, del médico, del dentista, del ingeniero, ¿cierto? Están sometidos a las reglas del mandato. De manera entonces que en estas circunstancias hablamos de estos servicios profesionales. ¿Cuáles son los actos jurídicos a que es aplicable el mandato? En principio, todos los actos jurídicos pueden ser ejecutados a través de mandatarios, pero hay contadas excepciones. La más calificada de ellas la constituye el testamento. Ya doña Francisca Alejandra se aprenderá el artículo que le voy a decir. Se va a saber de memoria, usted y la Carolina, del Carmen Vallejos, el artículo 1004 del Código Civil, que dice, repita conmigo, la facultad de testar es indelegable. Eso es todo. La facultad de testar es indelegable. Ese es el artículo 1004, ese tal vez el más corto del código, y permite que quienes no somos muy aficionados a aprendernos artículos de memoria, tengamos uno para salir del paso. Usted no se sabe este artículo de memoria. No, pero me sé el 1004. ¿Y qué dice el 1004? La facultad de testar es indelegable. Decimos entonces que el testamento es uno de los actos en que no puede participar un mandatario. Ahora, el negocio, cuando se habla del mandato, no debe interesar solo al mandatario. El mandato se celebra comúnmente en interés exclusivo del mandante. Entonces,
Si el negocio es de mutuo interés para el mandante y el mandatario, o del mandante y de un tercero, o de un tercero exclusivamente, habrá verdadero mandato. En caso de que el mandante obre sin autorización del tercero, mediará entre ambos una comunidad, un cuasi contrato de agencia oficiosa. Pero no existe mandato si el negocio interesa solamente al mandatario. Si el negocio interesa solamente al mandatario, es un mero consejo que no produce obligación alguna. ¿Qué capacidad se requiere para celebrar el contrato de mandato? El mandante y el mandatario desempeñan roles totalmente diversos en el contrato de mandato. Y por este motivo, la capacidad que requieren uno y otro debe ser necesariamente diversa. ¿Cuál es la capacidad del mandante? No se han señalado las normas especiales que regulen la capacidad del mandante. La aplicación de los principios generales es suficiente para llenar este vacío. Basta considerar que en efecto es jurídicamente el mandante quien celebra el acto y el mandatario es solo un instrumento suyo, su representante. Por tanto, el mandante debe tener la capacidad necesaria para ejecutar el acto a que el mandato se refiere. Entonces, la capacidad del mandante es la que marca si sí o no estamos hablando de una plena capacidad. El mandante es quien celebra jurídicamente el acto. El mandatario es un mero instrumento y por tanto el mandante debe tener la capacidad necesaria para ejecutar el acto. ¿Y qué pasa con el mandatario? Para desempeñar las funciones de mandatario podemos tener incluso un incapaz. Fíjense ustedes que el 21-28 dice, si se constituye mandatario a un menor adulto o a una mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante. Pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores y a las mujeres casadas. Dicen que eso nos dice el artículo 2128. Veamos si es cierto. ¿Qué dice el 2128? Aquí estamos a la puerta. Dice el 2128 del mandatario menor adulto. Si se constituye mandatario a un menor adulto, ¿quién es menor adulto, Francisca? El varón mayor de 14 y menor de 18. La mujer mayor de 12 y menor de 18. Esos son menores adultos. Entonces dice, si se constituye mandatario a un menor adulto, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a estos y al mandante. Pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores. Artículo 2128 es el que nos marca esa regulación. ¿Qué más decimos por aquí a propósito de la capacidad del mandatario? Decimos que la regla se justifica porque es al mandante a quien afectan las consecuencias del acto. La incapacidad del mandatario, por lo mismo, es indiferente. La incapacidad es una medida de protección que no se justifica, puesto que el mandatario incapaz no compromete su patrimonio. En las relaciones del mandante con terceros no tiene ninguna influencia la incapacidad del mandatario. Es el mandante el que se está obligando para con terceros y estos se obligan para con él. Muy diversa es la situación en las relaciones del mandatario con el mandante y con terceros. Influye decisivamente en estas relaciones la incapacidad del mandatario.
A menos que en la aceptación del mandato haya intervenido la autorización del representante legal del incapaz, no serán válidas las obligaciones del mandatario. En definitiva, no podrá reclamársele el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mandato, sino en cuanto se hubiese hecho más rico. ¿Recuerdan que eso estaba cuando analizábamos las causales de la nulidad relativa? Bueno, vamos ahora a las diversas clases de mandato. El mandato puede ser atendida a la extensión de los negocios confiados al mandatario, general o especial. Desde el punto de vista de las facultades conferidas al mandatario, puede el mandato estar concebido en términos definidos o indefinidos. Hay mandatos generales y especiales. El 2113, no, el 2130 establece que se llama especial el mandato que comprende uno o más negocios especialmente determinados. Añade la disposición que se denomina general el mandato que si se da para todos los negocios del mandante y también si se da para todos con una o más excepciones determinadas. Esta clasificación interesa para conocer en qué clase de negocios puede legítimamente intervenir el mandatario. Tenemos también un mandato definido y uno indefinido. El mandato puede estar concebido en términos generales o indefinidos, sin precisar los poderes o facultades conferidos al mandatario. Por ejemplo, Aulus Agerius confiere poder a Numerius Negidius para que administre sus negocios o tal o cual negocio. Puede el mandato asimismo estar concebido en términos más o menos precisos y definirse con alguna exactitud las atribuciones del mandatario. Así ocurre si Aulus Agerius otorga a Numerius Negidius un mandato para comprar, vender o hipotecar tales o cuales bienes o en general los del mandante. Vamos viendo lo que son las facultades del mandatario. El mandato concebido en términos generales o indefinidos plantea el problema de saber cuáles son las atribuciones que confiere al mandatario. El artículo 2132 resuelve esta cuestión diciendo lo que dice. 2132. El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones en lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra, comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado. Y el inciso final agrega, para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará poder especial. Y luego el artículo 2133 agrega algo que es bien importante, dice, de la facultad dada al mandatario del modo que más conveniente le parezca. El 2133 dice, cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la sustancia del mandato ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. Eso decimos entonces a propósito de estos actos de administración.
No está definido, pero el 2132 señala y enumera y consigna. Entonces, ¿qué se analiza a propósito del concepto del acto de administración? No está definido, pero se deduce del tenor del artículo 391, que dice que el tutor o curador administrará los bienes del pupilo y es obligado a la conservación de estos bienes a su reparación y cultivo. Administrar es adoptar entonces las medidas de carácter material o jurídico tendientes a conservar los bienes, a incrementarlos y obtener las ventajas que pueden procurar. El 2132 expresa que el mandato confiere naturalmente al mandatario el poder de ejecutar los actos de administración que recién vimos y enumeramos. De este modo, entonces, la administración comprende la ejecución de actos de conservación. ¿Y qué son actos de conservación? Aquellos encaminados a impedir la pérdida o menoscabo de los bienes. Los actos conservativos pueden ser materiales o jurídicos. Es un acto material de conservación efectuar las reparaciones que requiera el edificio que se administra. Es un acto jurídico de conservación la interposición de una querella posesoria, por ejemplo, la interrupción de una prescripción que corra contra el mandante. Pero la acción de administrar no comprende solo la ejecución de actos meramente conservativos, avanza también a la ejecución de actos que tiendan a obtener de los bienes administrativos el provecho o rendimiento que están llamados ordinariamente a brindar. Entonces, esta administración de la que estamos hablando le va a permitir al mandatario darla en arrendamiento. La administración de un fondo facultará al mandatario para vender las cosechas. Un límite no muy definido separa los actos de administración de los actos de disposición, caracterizados estos últimos porque cambian o alteran la composición del patrimonio. La venta de un bien, a que sigue la correspondiente tradición, la venta hemos dicho que es el título traslaticio de dominio y la tradición hemos dicho que es el modo de adquirir. Entonces, la venta de un bien con su tradición es un acto de disposición, pero el acto será simplemente administrativo si lo que se vende son los frutos de un bien, como la cosecha de un fondo, toda la producción de uvas que tienen las viñas plantadas, las viñas viníferas plantadas en el fondo del hinojal, porque en ese caso estamos simplemente obteniendo un provecho del rendimiento normal de ese predio. El acto que es de disposición en su esencia, en este último pertenece al giro ordinario del negocio administrado. ¿Qué decimos entonces de actos que requieren de un poder especial? El 2132 establece como regla general que para todos los actos que salgan de los límites señalados necesita el mandatario de un poder especial o expreso. Pero se ha cuidado el legislador de señalar algunos casos en que el otorgamiento de un poder especial es indispensable. ¿De qué nos están hablando aquí? Del 2448, creo que nos dicen. ¿Qué dice este 2448? Las facultades concedidas al mandatario se interpretarán con alguna más latitud cuando no está en condiciones de consultar al mandante. Dice a su vez, aprovechamiento de las circunstancias para ejercer el encargo con mayor beneficio o menor gravamen, el 2147. En general, podrá el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, con tal que bajo otros respectos no se aparte de los términos del mandato. Se le prohíbe apropiarse de lo que exceda al beneficio o minore el gravamen designado por el mandato. Por el contrario,
si negociare con menos beneficio o más gravamen que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia. Y el 2149 agrega, el mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa para el mandante. Vale decir, si observa el mandatario que la forma de llevar a cabo el acto le puede causar perjuicio a su mandante, debe abstenerse de llevarlo a cabo. A su vez, aquí en el artículo 2141 tenemos una referencia en estas circunstancias. La facultad de transigir no comprende la de comprometer ni viceversa. ¿De qué comprende el poder especial para vender? Dice el 2142. El poder especial para vender comprende la facultad de recibir el precio. Pero el artículo 2143 agrega, la facultad de hipotecar no comprende la de vender, ni viceversa. La de vender no comprende la de hipotecar. De manera que hay allí algunas limitaciones expresas que va dando el propio legislador en estas circunstancias. Ha determinado entonces el código, ¿cierto?, que la facultad de transigir no comprende la de comprometer, que la de vender comprende naturalmente la de recibir el precio y no establece la ley que se requiera un poder especial para vender. La facultad de vender depende de que las cosas vendidas quepan o sean extrañas en el giro ordinario del negocio administrado. Y a continuación ya deberíamos entrar a lo que son las facultades del mandatario y las facultades del mandante, las que dejaremos para nuestra próxima clase. Eso es entonces lo que hemos hablado hoy día, Francisca. Hemos terminado el contrato de sociedad, dándole un par de vueltas más a la sociedad de hecho. Hemos mirado la sociedad colectiva y también hemos observado lo que dice en relación con el contrato de mandato. Y en estas circunstancias decimos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y en el mes de noviembre, Francisca, le cuento otro, porque la próxima semana es la semana de descanso, la semana reflexiva, y en esas circunstancias no podremos encontrarnos. Doña Carolina, ¿cómo se llama ese animalito que tiene en sus brazos, en su fotografía? Alonso. Alonso. ¿Y representa a algún Alonso humano? No. No es mandatario de ningún humano. No. No, no es mandatario, ni tiene la representación tampoco. En buena hora. Listo, Carolina. Entonces nos estamos viendo en noviembre. Que les vaya bien este fin de semana. Voten por lo que ustedes quieran, que el destino del país no está en vuestras manos, pero sí sirve para que ustedes lleven a cabo un ejercicio de carácter cívico en estas circunstancias. Eso es. Un gusto de haberlas visto. Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien.